Muy buenos días, Dios te bendiga. Agradecemos al Señor otro día más de vida. Así que si tú estás ahí, dile al Señor, gracias, gracias, porque un día más que puedo disfrutar el día que el Señor nos ha dado. Así que mira, quiero compartirte una porción de su palabra. Está en Mateo 28, del 5 al 6. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Sabemos que ahora empezamos el mes de abril, es un mes especial donde se recuerda cómo el Señor fue a la cruz. Pero ¿sabes qué es lo más importante de recordar este tiempo? Cómo Él resucitó. Cuando esas mujeres llegaron a ese lugar esperando el cuerpo del Señor Jesús para irlo a enterrar, vieron que estaba vacío y lo recibió el ángel diciéndole, ¿a quién buscas si Él ya no está? Por eso yo te quiero decir, este Señor Jesús está con vida, Él vive, Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Así que puedes buscarle a través del Espíritu Santo para poder encontrarlo y le vas a poder sentir. Así que Dios te bendiga. Y ahora te invito a orar por unos segundos. Señor, agradecemos este día. Agradecemos, Señor, este tiempo especial. Agradecemos, Señor, que nuestro Señor Jesús resucitó. Él vive. Él no quedó en una cruz. Él no quedó ahí en esa sepultura. No. Gracias, Señor, porque Él fue más fuerte que la muerte. Él es mucho más poderoso. Le alabamos, te bendecimos, Señor. Le damos gracias porque seguimos a un Dios que está con vida y que vive en nosotros a través de su Santo Espíritu. Le damos las gracias, mi Señor, porque a través de que cuando usted se entregó en esa cruz, fue a hacer el puente para llegar al Padre. Muchas gracias, muchas gracias. Y a nuestro Señor resucitado, bendecimos en esta bendita mañana. Le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que disfruta a nuestro Señor que vive. Y ahora a disfrutar con la hermosa palabra para el día de hoy. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Es un agrado nuevamente en esta mañana llegar con una reflexión de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es una fecha en la cual todos quienes creemos en Él celebramos, agradecemos. Así que por eso vamos a parar de compartir los salmos que estábamos estudiando para hoy comenzar con esta reflexión, la cual está basada en el libro de Marcos capítulo 16. Libro de Marcos capítulo 16. Vamos a dar lectura a los versículos y los vamos a ir explicando. Lleva por título entonces la resurrección. Y resurrección significa levantamiento de la muerte. Vamos a dar lectura al versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Estas tres mujeres fueron testigos oculares de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 2 y 3. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Partamos de la base que estas mujeres se encontraron en primer lugar con una sorpresa. Ellas llevaban una preocupación. ¿Quién nos removerá la piedra del sepulcro? ¿Por qué? Porque ellas pensaban lógicamente que iban a encontrar el cuerpo de Jesús en ese lugar. Ahora, ¿qué hacían ellas? Iban a cumplir con la costumbre de preparar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para su descomposición. Ellas no iban por algo teológico, algo doctrinal, no. Ellas iban con esta misión. ¿Por qué? Porque no lo pudieron preparar anteriormente, porque justamente era día de reposo. Continuemos. Versículo 4. Dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Ahora, ¿por qué fue removida la piedra?
la piedra fue removida no por causa del Señor Jesucristo. La piedra fue removida para que todo aquel que llegase a ese lugar pudiese creer. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo aparece a los discípulos ahí en Juan 20, 19? Él dice que llega donde ellos estando cerrada la puerta. Entonces no era necesario que se removiera la piedra. Lo que estaba pasando ahí es que Él nos estaba facilitando las cosas para que nosotros pudiésemos creer en Él. Versículo 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Y aquí comienza a acontecer algo a lo cual ellas no estaban y tampoco iban preparadas. Estaba fuera de los planes de ellas. Lógicamente, como dijimos, ellas esperaban ver el cuerpo del Señor Jesucristo, pero en vez de eso encuentran a un ángel parado junto a ellas. Versículo 6. Mas él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde lo pusieron. ¿Qué le dice el ángel? Miren, vean, ahí lo dejaron. Ustedes también estuvieron presentes. ¿Por qué sabemos que estaban presentes? Porque ellos sabían, o ellas sabían, que había una piedra puesta en ese lugar. Entonces fueron testigos hasta el momento que dejaron el cuerpo del Mesías ahí. Entonces él le dice, ¿acaso buscaban al Nazareno? Nazareno significa que habitaba en Nazaret. Y declara algo maravilloso, amado. Esta es la base o el centro de nuestra vida como creyente. Él ha resucitado. Ahora, me imagino los comentarios que estas mujeres tendrían. Porque ellas, recuerden, ellas iban con otra predisposición. Y cuando el ángel les dice ha resucitado, tienen que haber pensado, ¿era verdad lo que él decía entonces? Él era el Hijo de Dios. Resucitado es la victoria sobre la muerte. Apocalipsis 1, versículo 18 dice así: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta es la diferencia con nuestro Señor Jesucristo y otras religiones. La verdad central del cristianismo es Él vive. Él vive. Él resucitó. Versículo 7 dice así: pero id, dice el ángel, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Mira lo que el ángel acá incluso comisiona a estas mujeres, le entrega un mensaje para los discípulos y especialmente para Pedro. Y esto nos llama mucho la atención. Ahora, recordemos el estado en el cual los discípulos se encontraban. En primer lugar, amado, cuando el ángel le dice acá, o se refiere especialmente y a Pedro, ¿por qué le dice esto? Porque Pedro le había negado. Entonces, en ese momento podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo manifiesta su amor hacia Pedro. Pedro lo negó 3 veces y Jesús se lo había dicho. Entonces él sabía en el estado en el cual se encontraba Pedro. El Señor Jesús muestra una atención especial por Pedro. Él sabía, amado, que Pedro estaba en depresión, estaba decaído, estaba muy mal, se sentía avergonzado. Para así tiene que haber dicho: yo le fallé al Maestro. ¿Y cuántas veces a nosotros nos puede pasar esto? Nos sentimos que le hemos fallado. Pero mira la actitud de acá del Mesías con Pedro. Él sabe, amado, cuándo le fallamos. Y también nosotros nos damos cuenta. Porque el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos inquieta. Entonces, amado, ¿esto qué nos permite? Tener la seguridad de que cuando tú o yo le fallo, podemos volver a Él y saber que Él está atento para restablecernos, así como lo hizo con Pedro. Y el ángel agrega: recuerden sus promesas, allí veréis cómo os dijo. El ángel les dice, va adelante, recuerden lo que les dijo. O sea, no solamente las comisiona, sino les dice, vayan y díganle quién les dijo que iba a ir, que iba a resucitar. Recuérdalo, versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro
porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. La primera mujer o la primera persona que el Señor Jesucristo se manifiesta es a esta ex endemoniada que le había sacado 7 demonios. Versículo 10. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Esa era la condición en la cual se encontraban los discípulos. Estaban tristes y llorando. ¿Por qué? Porque su esperanza había muerto. 3 años aprendiendo sus enseñanzas, pero ya no estaba con ellos. Todo lo que ellos pensaban, la ilusión que se habían hecho en realidad, o la esperanza que tenían en él, estaba ahí en el sepulcro, según ellos. Pero aunque nosotros pensemos así, amado, Jesucristo sigue trabajando. Aunque de repente no le sienta, Él sigue trabajando y preocupado por nosotros, así como lo hizo especialmente acá por Pedro y sus discípulos. Versículo 11 al 13 dice: ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Esa fue la primera actitud. Pero después apareció en otra forma, dice, a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, ni aún a ellos creyeron. Este era el segundo testimonio de su resurrección a los discípulos y ellos no creyeron. Ellos estaban encerrados en su tristeza, llenos de temores, lo cual no les permitía creer. ¿Se acuerda que la palabra dice que una vez que librados de nuestros temores, les serviremos? Y ellos estaban atemorizados por las consecuencias que vendrían ahora. Todos nos conocieron de que profetizábamos o que declarábamos esta fe. Ahora nos van a perseguir. ¿Qué va a pasar con nosotros? Y hubieron 2 testimonios ahí, pero ellos no creyeron. Estaban hundidos en la situación en la cual estaban pasando, lo cual no les permitía ver más allá. La felicidad, la dicha del ser humano consiste en tener la seguridad que Jesús resucitó. Y esa es nuestra dicha, amado. Esa es nuestra alegría. Saber, tener la seguridad que Jesucristo no quedó ahí en el sepulcro. Continuemos. Juan 20:29 dice: Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No necesitamos ver para creer. El bienaventurado es aquel dichoso, feliz, bendecido, que sabe que Dios es real, que Dios existe y que Dios está atento a cada uno de sus hijos. Entonces, no creyeron ellos. No creyeron, ¿por qué? Porque no le vieron. Y por eso Jesús le dice cuando aparece a Tomás: porque me has visto, le dice. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Más bienaventurados son ellos, más felices, más dichosos, más bendecidos. Continuemos. 1 Corintios 15, 20 y 21 dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primicia significa que Él es el primero en resucitar. Y esa es la promesa que tenemos cada uno de nosotros. Una vez que dejemos esta tierra, Él ya lo hizo, Él ya resucitó. Y después resucitaremos nosotros. Versículo 21 ahí en 1 Corintios 15 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Jesucristo, la resurrección. La muerte entró por Adán, pero la resurrección y la vida vienen por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14. Estamos en Marcos. Finalmente dice: se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ahora, aquí hay 2 cosas puntuales, amado. Jesús no lo reprochó porque lo dejaron solo. Jesús no lo reprochó
porque salieron huyendo. Incluso dice la Escritura que uno salió desnudo. Jesús no lo reprochó porque lo dejaron solo en la cruz. En ningún momento tampoco vemos que acompañan a Jesús al sepulcro. Tampoco reprocha a Pedro porque lo negó 3 veces. El reproche de Jesús estaba basado en dos cosas. La incredulidad. Incredulidad, de acuerdo al diccionario Strong, significa desconfianza. Cuando tú no confías en el Señor, Dios te reprocha. Y la otra, la dureza de corazón. Y la dureza de corazón tiene que ver con resistencia y rechazo a la palabra. Él había declarado una palabra, que Él iba a resucitar, que Él iba a volver, pero ellos no creyeron. Entonces, cuando nosotros no confiamos en el Señor, somos reprochados por Él. Y más aún, cuando resistimos la palabra, cuando no creemos en la palabra que Él nos declaró y la palabra que leemos a diario. Entonces dijimos, Jesús no los reprochó por dejarlos solos, no, fue por eso. Fue por incredulidad y dureza de corazón. Continuemos, versículo 15 y 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Condenado es declarado culpable. Y aquí les da una tarea, les dice, id por todo el mundo. Vayan por todo el mundo, le dice, y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es la tarea? Id y predicar. Ahora, este id, amado, en cualquier lugar que tú estés, puedes predicar. Y les dice, ¿qué cosa ahí? Que sean bautizados. ¿Ya? Y el que pasa esto, dice que será salvo. Salvo es un acto de la soberanía de Dios en el cual Él permite que nosotros lleguemos a Él. Porque dice la Escritura que nadie viene al Hijo si el Padre no le trae. Entonces, todos aquellos que son salvos es porque Dios permitió que se acercaran al Señor Jesucristo y también por la obra del Espíritu Santo en cada vida. Continuemos, versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían o que la seguían. Id, amado, aquí id, este versículo es muy usado, amado, por los misioneros, pero el énfasis aquí está que donde tú te encuentres debes predicar. Y lo otro, que las señales te sigan. Tú predicas y las señales te respaldan. Él no te habla de andar buscando las señales, que a veces se estila mucho esto. No, Él te habla que mientras tú predicas, las señales te van a seguir. Las señales se desatarán. ¿Te acuerdas el caso de Pedro? Cuando se hunde cuando hay problemas con la embarcación y ellos llegan ahí a Malta, creo que es el lugar, Hechos 27, 34, y lo muerde una serpiente y la serpiente no le hace nada. Pero ¿qué había hecho Pablo en realidad? Pablo había recibido una palabra del Señor, que ninguno iba a morir en el naufragio. Y él declaró esa palabra a la embarcación. Entonces, ¿qué estaba Pablo haciendo en ese momento? Estaba predicando la palabra. Y viene la serpiente y lo muerde. Las señales le siguió. Continuemos. Y para sellar esta parte acá del apóstol Pablo, vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a dar lectura solamente a 4 versículos. Versículo 1 dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos.
Eso le dijo Jesús. ¿Qué le reprochó? La incredulidad y la dureza de corazón. Y si no creísteis, en vano, dice. Porque primeramente, dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estos 4 versículos, amado, acá son versículos de evangelización. Aquí está totalmente clara la misión de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él vino a hacer por nosotros, en la condición en la cual nos encontrábamos y también la palabra que ya estaba declarada. Entonces, amado, el resumen de este mensaje es el siguiente: Cristo murió por nuestros pecados. Él murió por todos los pecados del mundo, pero cuando entendemos que en forma particular murió por mi pecado, por tu pecado, las cosas cambian y la apreciación que tenemos es totalmente diferente. Cambia. Dios es amor, amado, pero también es un Dios de justicia. Y esto nos lleva a entender que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por eso dice que el que no cree es condenado. Y dijimos que condenado significa ser declarado culpable. Solamente a través de Él, amado, nosotros encontramos salvación. Letra B también, Él murió para cumplir todo lo que estaba escrito. En Él se cumple la Escritura. En Él toda la palabra declarada de los profetas, el Antiguo Testamento, se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Letra C. Ahora, ¿qué pasó, amado, con estos 3 días posteriores a la crucifixión? Él fue a las profundidades de la tierra y fue a predicar a los espíritus encarcelados y fue a quitarle las llaves del que tenía el control de la muerte. Esto es, al diablo. Hebreos 2:14. Todos, amados, antes de Jesucristo vivían en ese temor. Las llaves de la muerte las tenía Satanás. Pero en esos 3 días Jesús siguió trabajando, descendió a las profundidades de la tierra y fue a quitar. Primero predicó a los espíritus encarcelados y le arrebató las llaves al enemigo. Primera de Pedro 3:18 y 19 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Él fue a quitarle, amado, la autoridad al diablo de seguir destruyendo al ser humano, usando el odio, la culpa, el sufrimiento, la angustia, la desesperanza, personas con una mirada perdida y confusa. A eso fue Él. Esa autoridad la tenía el enemigo. Hay gente, amado, que sigue esclava de sus culpas y que muchos viven por temor a lo que hicieron sus antepasados. Pero la Escritura nos dice, amado, que si tú amas al Señor, eso es cortado. Mira, y te voy a leer ya para ir terminando, Deuteronomio 5, versículo 8 al 10 dice así: no harás para ti escultura ni imagen de alguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, de los que me repudian, de los que me rechazan, de los que no me toman en cuenta. Pero dice el 10, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que, amado, si tú vives atemorizado por algo que hizo un familiar tuyo, si tú recibes a Cristo en tu corazón, eso inmediatamente es cortado. Dice la Escritura, y terminando, Mateo 10:28, y no temáis, dice, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios tiene el poder sobre tu alma y sobre nuestro cuerpo.
Así que en esta mañana quiero decirte lo siguiente, amado. Hay evidencia. Dice la Escritura que más de 500 de sus seguidores lo vieron resucitado. Él estuvo durante 40 días, amado. Ese Señor Jesucristo que venció la muerte, que fue ahí y predicó a los espíritus encarcelados y quitó las llaves del enemigo, que tenía control sobre nuestras vidas, la victoria está en Él. Así que si en esta mañana tú aún no tienes la seguridad de la salvación en tu vida, porque la Escritura es bien clara y dice que el que no cree es condenado, y ya dijimos que es condenado, declarado culpable. Y pido que a través de la obra del Espíritu Santo tú puedas estar siendo tocado en esta mañana y puedas recibir a nuestro Salvador en tu corazón y ser librado de esta potestad que hay sobre tu vida. Así como esa mujer fue liberada de 7 demonios, nosotros también tenemos demonios que nos atormentan cuando estamos lejos del Señor. Cierra tus ojos y voy a pedir que si tú nunca has hecho esta oración para recibir al Señor en tu corazón, hoy la puedas hacer. Repite después de mí. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados y te pido que en esta hora usted me pueda recibir como su hijo. Yo le acepto en este día y le confieso como mi único y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y también, amado, todos aquellos que ya creemos, todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, hoy día debemos celebrar. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Él está vivo y ya está atento. Así como se preocupaba por Pedro, por la situación que vivió, así como se preocupaba por sus discípulos, Él también está preocupado por cada uno de nosotros. Y si le has fallado, hoy es el tiempo que te vuelvas a Él. Si has andado lejos, hoy es el tiempo que vuelvas a Él. Si sientes que Él no te va a perdonar, no, Él te va a perdonar. Él es amplio en perdonar, dice la Escritura. Él es dador de misericordia. Y cada vez que nosotros venimos a Él con un corazón contrito y humillado, dice la Escritura, que Él nos recibe. Así que en esta mañana permíteme orar. Quiero orar por todos a los que están alejados, los que se sienten culpables por alguna situación. La palabra nos dice ahí en 1 de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, oro por cada uno de tus hijos en esta hora, los que deseen volver al camino y los que estén siendo tocados en esta mañana y puedan tener esta confianza, esta certeza en sus corazones que usted resucitó y ya está vivo y está más vigente que nunca. Y esperamos, Señor, su poderosa manifestación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos muchas gracias en esta mañana y nos gozamos de esta tremenda victoria. Y quédate con esto, el Mesías resucitó. Que el Señor te bendiga y tengas una hermosa semana. Damos muchas gracias por la palabra de hoy día recibida. Que Dios bendiga tu vida, bendiga tu familia con esta poderosa palabra. Y ahora también tenemos otro momento especial, en las gratitudes, que le damos gracias al Señor y reconocemos que Él ha hecho cosas grandes a muchas personas ya en nuestras vidas. Así que este momento que también puedes disfrutar alegremente. Mira, la primera gratitud viene de Copiapó. Esta petición nos llegó de una mamita que estaba un poco complicada, un poco asustada, porque su Lolita de 15 años le había salido una masa debajo de su axila. Entonces la llevó al doctor, le iban a hacer exámenes y todo. Estaba muy complicada. Y lamentablemente, como el cáncer ha empezado a surgir en diferentes partes del cuerpo, yo creo que las mamás se complican al tiro si hay algo que no es normal en el cuerpo de sus hijitos. Pero gracias al Señor, durante una semana la llevó al doctor, le hicieron todo lo que tenían que hacer. Esa masa disminuyó tanto que se volvió una pequeña espinilla y ella está bien y no tiene nada. Así que bendecimos al Señor porque trajo la paz y la tranquilidad a esa hija de Dios y una tremenda alegría saber que su hijita no tiene nada. La otra gratitud viene de Yanquihue, una dama de 31 años. Tenía problemas en su vejiga, en su riñón, muchos dolores, muchas molestias.
fue a los doctores, le hacían examen, no le encontraban nada, no sabían qué responder a estas molestias de esta dama. Y ella estaba muy complicada, demasiado complicada, asustada, muy asustada. Pero gracias al Señor que salió a la luz. Y sabes, agradecemos al Señor porque lo único que ella tenía, el dispositivo intrauterino encrustado. Así que lo sacaron, lo volvieron ahí a la normalidad y ella está bien y se siente muy bien. Así que bendecimos al Señor por todas esas grandes bondades que tiene, por esa respuesta, por sacar las cosas a la luz, por este maravilloso Señor que escucha. Así que yo te bendigo, que tengas una preciosa semana y disfruta de cada momento. De cada momento, ahí en los momentos buenos disfrutas al Señor, alaba al Señor, canta, danza. Y en los momentos malos, afírmate del Señor, agárrate hasta de los dientes, porque Dios no te va a dejar solito, no te va a dejar solita. Que Dios te bendiga, besito y abrazo ahí a la distancia. Bendiciones.